En la jungla de Sudamérica, alguien encuentra un hacha de bronce, un objeto de culto de una época anterior a Colón, y que no debería estar ahí. ¿Es posible que unos guerreros del antiguo mundo lograran llegar a Kuela, la fortaleza más poderosa de América? Reliquias de los legendarios guerreros de las nubes, los Chachapoya. Estas momias ocultan un desconcertante misterio. A lo largo del tiempo he encontrado un montón de evidencias en una gran variedad de zonas y todas apuntan hacia la teoría de que en la antigüedad pueblos del Viejo Mundo llegaron a Perú y unieron sus fuerzas con los Chachapoya. Los guerreros perdidos de Cartago. Los fenicios, un pueblo marinero, fundaron Cartago en una de las zonas de mayor importancia estratégica en el Mediterráneo. Desde aquí, esta ciudad de mercaderes dominaba el centro del antiguo mundo. Con su ubicación a modo de fortaleza y un puerto natural tremendamente seguro, nada podía impedir que esta nación se convirtiera en la primera potencia marítima. Valiosos recursos y artículos de lujo llegaban del mundo entero en un flujo incesante, sentando así las bases de una increíble riqueza. En aquella época el puerto de Cartago era la puerta al mundo conocido y en ocasiones a lugares más lejanos. Galeras de guerra con 170 remeros partían de este puerto. Las primeras de estas galeras eran trirremes con 3 filas de remeros. Pero luego llegaron barcos más poderosos, lo que propició que los capitanes cartagineses se atrevieran a adentrarse en el Atlántico. Llegaron a la costa occidental de África hasta el actual Camerún. Desde Marruecos fueron capaces de controlar el comercio de oro. Obtenían cobre de Tartesos, y la ciudad celta de A Coruña dominaba las rutas marítimas hacia el norte, hasta las minas de estaño de Cornualles, en Gran Bretaña. Sus mejores guerreros provenían de las Islas Baleares. Durante muchos años, Hans Gifford ha estudiado la historia antigua de estas islas españolas. Está particularmente fascinado por el legado cultural de los fenicios. Este profesor alemán está interesado en las antiguas leyendas, ya que son unas valiosas fuentes de conocimientos perdidos. A Hans Gifford le resulta imposible creer que un pueblo tan cualificado como los cartagineses se haya desvanecido como si nada. Cuando su imperio comercial se hundió, los supervivientes debieron de comenzar una nueva vida en algún otro lugar. Él está convencido de ello. Su búsqueda de pistas comienza aquí, en las Islas Baleares. Los fenicios y los cartagineses viajaban a menudo a Mallorca, donde establecieron asentamientos comerciales, como hicieron en toda la costa del Mediterráneo. Miles de soldados ibéricos lucharon en el ejército cartaginés, en el cual participaban hombres de muchas nacionalidades. Los honderos de las Islas Baleares estaban considerados unos soldados tremendamente efectivos que formaban una élite muy temida. Resulta difícil imaginar que estos salvajes guerreros y sus orgullosos generales de Cartago se hubieran dejado esclavizar. Pero ¿qué alternativa les quedaba? ¿Huyeron cruzando el océano hacia Perú? ¿Son los muertos de Cuélap los descendientes de estos celtas y cartagineses, tal y como sugiere el profesor Gifford? Cartago, el puerto más importante de su época. Las habilidades náuticas de los fenicios son un elemento clave en las hipótesis de Gifford. El puerto de carga de Cartago estaba abierto a todo tipo de embarcaciones, pero solo los barcos de guerra cartagineses podían atravesar las puertas de la represa. Más allá de estas puertas se habían construido unos cobertizos secretos para embarcaciones, cada uno de 6 metros de anchura y 30 metros de longitud, que podían albergar 350 barcos de guerra con una tripulación total de hasta 100.000 hombres.
También en tierra la superpotencia propagaba el miedo y el terror. Sus elefantes de guerra eran un arma muy temida. Tanto poder también desencadenaba una encarnizada resistencia. La joven y prometedora Roma pronto se convirtió en un peligroso rival. Tras 3 sangrientas guerras, el Imperio Romano fue capaz de derrotar a Cartago. Cientos de miles de soldados murieron en la ciudad en llamas. Otros tantos fueron esclavizados, pero seguro que muchos cartagineses lograron huir. El profesor Gifford cree que muchos de los soldados de élite lograron escapar. Su pista nos lleva al norte de España. Durante 2000 años, la Torre de Hércules, en A Coruña, ha estado brillando hacia el océano. Fue construida por los romanos, basándose en el Gran Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo. Desde entonces, su luz ha brillado sobre el Atlántico. Brillando hacia el agua, hacia el temido Golfo de Vizcaya, en la ruta marítima hacia América, igual que hace 2000 años. Cuando el puerto de A Coruña era una escala importante para los barcos que se dirigían hacia las costas del norte. Aquí, marineros de Cartago y de todo el Mediterráneo entraron en contacto con los celtíberos, que llevaban miles de años navegando los océanos del norte. Un mercado. Riquezas del país a cambio de bienes preciosos del extranjero. Una práctica que continúa hoy en día entre los descendientes de los celtas y los cartagineses. El comercio une al mundo. También aquí se produce el intercambio de información y de las últimas noticias del mundo. Circulan rumores sobre bienes y tecnologías aún desconocidas por esta zona. En el pasado, también circulaban rumores sobre costas inexploradas más allá de la línea del horizonte. Rumores sobre viajes de descubrimiento llevados a cabo por capitanes cartagineses que les llevaron hacia el otro lado del Atlántico, quizá incluso hasta Brasil. Aunque fuera teóricamente posible para los cartagineses poder llegar a Brasil, eso no quiere decir que lo hubieran hecho. Necesitaríamos más pruebas para demostrarlo, pruebas que se podrían encontrar en los escritos de algunos antiguos historiadores como Diodoro. El historiador griego Diodoro informa en su Historia del Mundo que los cartagineses habían descubierto un paraíso más allá de todo país habitado conocido. Unas tierras con animales salvajes, ríos que podrían ser navegados en barco y altas montañas. Pero mantuvieron este descubrimiento en secreto. Tal vez fue desde aquí desde donde partieron refugiados cartagineses y sus aliados celtas de España. Parece que sin las habilidades náuticas de los cartagineses habría resultado imposible que los celtíberos y los honderos de Mallorca cruzaran el Atlántico. Los capitanes cartagineses perfeccionaron el legado náutico de sus antecesores fenicios. Podían determinar su latitud por la longitud de la sombra proyectada por el sol del mediodía. De noche se orientaban gracias a la estrella polar, en la constelación de la Osa Menor, una estrella conocida en la antigüedad como la estrella fenicia. Como siempre había ocurrido, los barcos se desplazaban gracias a los vientos y las corrientes oceánicas desde África Occidental hasta la costa nororiental de Brasil. Janis Jacquait también cruzó el Atlántico, pero totalmente en solitario. Esta mujer, de Heidelberg, cubrió los 6.500 kilómetros desde el sur de Portugal hasta la isla caribeña de Barbados, utilizando su propia energía muscular. Tardó 90 días y empleó un bote de remos de alta tecnología.
No era como remar en un lago tranquilo de un parque. Hubo situaciones bastante críticas, olas de hasta 9 metros de altura, colisiones con traineras pesqueras o incluso quedarme atrapada en sus redes. El mayor problema es que necesitas agua potable y comida. Estás constantemente expuesto al sol, al calor, pero también estás continuamente empapado. Una vez que estás en el bote, no puedes dar la vuelta y remar contra la corriente, contra el viento. Es decir, tienes que llegar al final. Así que en la antigüedad barcos grandes movidos por remeros también tuvieron que ser capaces de lograrlo, porque una vez que se habían metido en el agua, tenían que llegar al final. Después de 3 semanas en mar abierto, los barcos cartagineses podrían haber llegado a las costas tropicales, pero no podían imaginarse que habrían descubierto un mundo totalmente nuevo. La isla de Itamaracá está muy cerca de Brasil y es un lugar ideal para que los cartagineses atracaran, ya que las islas que están cerca de la costa podrían haber sido utilizadas como una base fácil de defender. El fuerte Orange data del siglo XVII. Bajo esta fortaleza holandesa yacen los restos de un antiguo asentamiento indio, tal y como indican unos fragmentos de cerámica encontrados en la zona. Por toda la superficie arenosa de la isla aparecen curiosos fragmentos de cerámica blanca. Estos son restos de cachimbas holandesas. Hemos encontrado más de 5000 pipas. Está claro que aquí, en Fuerte Orange, fumaban mucho. Hasta ahora los arqueólogos no han encontrado ningún resto de cartagineses y muy pocos restos de los habitantes originales. En la antigüedad, los agotados navegantes habrían encontrado las condiciones de la zona extremadamente difíciles tras cruzar todo el Atlántico. El arqueólogo está convencido. Los peligros a los que se enfrentaban se describen en una narración realizada por un mercenario alemán. En el siglo XVI, Hans Steyden fue hecho prisionero por unos caníbales de la costa de Brasil. Contempló cómo esta gente masacraba a sus enemigos, los troceaba y luego se los comía. Sin embargo, además de describir unas prácticas tan macabras, también contaba que los nativos estaban abiertos a negociar mediante trueques. Y ese era exactamente el punto fuerte de los cartagineses. ¿Podría haber sido esa su posibilidad de supervivencia? No hay relatos de ninguna expedición transatlántica a Brasil previa a la expedición de Cristóbal Colón. Pero no muy lejos de la costa, en Río Paraíba, hay un yacimiento arqueológico que podría resultar extremadamente significativo. La legendaria Pedra do Ingá. Esta roca forma parte de un inmenso monumento natural. Las incontables figuras y glifos grabados en el monolito han fascinado a los expertos desde su descubrimiento. Aquí en Paraíba nos encontramos con una cultura conocida como cultura itacoatiara. De esa época conservamos muchísimos grabados en piedras como los que nos encontramos aquí en la Pedra do Ingá. Pero estamos hablando de pueblos que se han extinguido, así que no sabemos cómo pensaban ni cómo se comportaban. No somos capaces de entender los mensajes que nos dejaron. ¿Cómo los crearon? ¿Qué pueblo se inmortalizó en la Pedra do Ingá? Es un misterio. Sin embargo, parece probable que el pueblo que realizó estos grabados no estaba formado únicamente por nativos. Tal vez se trataba de una cultura totalmente distinta de hace 2000 años. En un primer momento, los arqueólogos locales observaron que muchos de los glifos grabados sobre la Pedra do Ingá mostraban similitudes con las escrituras del Antiguo Mundo en la época clásica. Estudiando esta teoría he llegado a la conclusión de que solamente hay similitudes con letras individuales, no con palabras completas. Sin embargo, la mayoría de dichas similitudes eran con letras de un alfabeto celtíbero. 4 símbolos grabados en la piedra recuerdan a letras de antiguos idiomas europeos. Conocemos su valor fonético, pero de momento no ha sido posible traducir los grabados de este monumento en un texto coherente.
Unos mercaderes o unos colonizadores no habrían considerado la calurosa área remota del río Paraíba como un jardín del Edén. Y el propio río tampoco tiene una gran distancia navegable. Esta zona de costa tropical conduce a un desierto de piedra y polvo. Un callejón sin salida para navegantes, como cualquier explorador descubriría bien pronto. Su única alternativa sería volver a la costa del Atlántico. Al noroeste hay un río de unas dimensiones que desafían a toda creencia, rodeado por una densa jungla, el Amazonas. Las selvas tropicales eran una visión a la que ya estarían acostumbrados los marineros de Cartago. Es posible que vieran una vegetación similar en África, pero ¿qué les parecería esta jungla a sus aliados celtas? ¿Fascinante? ¿Amenazante? Acechando en el infierno verde estaban los nativos originarios. En el año 1492, los pesados barcos utilizados por Cristóbal Colón en su expedición tardaron 36 días en cubrir la distancia desde las Islas Canarias hasta las Bahamas. Es 2 veces la distancia de la línea más corta entre África Occidental y Sudamérica. Tomando la ruta más rápida, los marineros de la antigüedad también podían haber llegado a Brasil. Los nativos localizaban rápidamente a cualquier intruso que no conocía la ley de la selva y al que les resultaba difícil dominar la situación, incluso a pesar de poseer un armamento superior. Por lo tanto, los invasores españoles y portugueses no tenían más que historias tristes que contar cuando intentaron colonizar el Amazonas en el siglo XVI. Todo les resultaba hostil y la muerte acechaba en cualquier parte. Pudo haber sucedido algo exactamente igual hace 2000 años. La primera regla de supervivencia para cualquier extraño era no alejarse demasiado de la protección del barco y llevar encima regalos pintorescos para los nativos, tal y como hicieron los conquistadores. Para un jefe tribal, un hacha de metal de un artesano cartaginés del sur de España podría ser un regalo apropiado. Fue cerca del delta del Amazonas donde los portugueses establecieron su primera base, Belén. Desde ahí, explotaron las riquezas tropicales a su alrededor. Con la bendición y la ayuda de su Dios, tal y como anunciaron a los salvajes paganos. En Belén, en la actualidad, los arqueólogos están estudiando la cultura india. El Instituto Goeldi ha recopilado pruebas sobre tribus del Amazonas que no eran ni salvajes ni paganas. Durante miles de años, aquí hubo una civilización desarrollada. Incluso la prenda de ropa brasileña más venerada, el tanga, fue inventado en esa época, tal y como se muestra en esta versión de cerámica. La doctora Maura da Silveira es la conservadora de los tesoros arqueológicos del Amazonas. Todos los días se almacenan objetos de miles de años de antigüedad en sus cámaras acorazadas. Los objetos especiales de culto estaban hechos de materiales preciosos. Esta valiosa punta de lanza de cuarzo es una de las piezas más importantes de la colección. Unos ídolos de terracota pintados en colores vivos son testigos de las complejas creencias religiosas de los Marajoara. Es un símbolo fálico. Un objeto de culto de terracota de los Marajoara. La cultura amazona de aquella época estaba muy desarrollada. La gente vivía en islas artificiales que habían sido construidas en marismas, aunque también se utilizaba como maraca. Las primeras personas que excavaron en esta zona se vieron sorprendidos por los extraordinarios hallazgos que se remontan a la civilización Marayó. Las urnas funerarias pintadas en colores variados recuerdan las formas clásicas que se encontraban en el Mediterráneo. Vasijas griegas con patrones espirales celtas.
La cuenca del Amazonas está ocupada desde hace 11.000 años, pero durante mucho tiempo la población era pequeña. Pero hace 2000 años hubo una explosión demográfica y este crecimiento se produjo extremadamente rápido. En 1541, según un testigo presencial, una expedición española se adentró en el Amazonas en busca del legendario El Dorado. El historiador describe cómo fueron atacados repentinamente. Les llovieron flechas desde la poblada ribera del río. Mujeres desnudas de piel clara estaban luchando en el frente de las fuerzas enemigas. Ya se había documentado la presencia de estas temerarias amazonas que acabaron dándole su nombre al río, aunque tales reseñas fueron consideradas poco fiables por muchos historiadores. Este escepticismo era infundado, tal y como muestran los recientes yacimientos arqueológicos. En la región del Amazonas hubo grandes asentamientos con miles de habitantes. La población se mantenía gracias a lustrosos campos de maíz, cuidados con técnicas agrícolas especiales. El Amazonas es el hogar de la planta que proporciona semillas que, con el nombre de cacao, conquistaría el mundo entero. El hecho de que los celtas españoles comieran chocolate aquí hace 2000 años es pura especulación. Solo ahora hemos logrado comprender la floreciente civilización del Amazonas. Hoy, los expertos no albergan duda alguna. Hace 2000 años aquí tuvo lugar una revolución cultural. El estilo formal utilizado por los artistas se desarrolló a pasos agigantados. ¿Provino dicho desarrollo del otro lado del océano? Este especial estilo de cerámica es fascinante. Se desarrolló por primera vez en Marajó. Unas urnas funerarias con tal variedad de colores solo aparecerían en la zona del Amazonas mucho más tarde. Por eso creo que el desarrollo comenzó en Marajó. Y posteriormente fue influenciando al resto de las demás regiones. De hecho, a menudo se pensaba que este nuevo estilo provenía de fuera de la región. El hecho de que los hallazgos arqueológicos recuerden a los objetos mediterráneos supone una posibilidad fascinante. ¿Es posible que un pueblo marino trajera estas nuevas ideas del viejo mundo hace 2000 años? Heinz Budweb está convencido de que eso fue lo que sucedió. Este arqueólogo amateur germano-brasileño ha encontrado más pruebas, como un hacha antigua. Para Budweb, esto demuestra al 100% que unos exploradores extranjeros llegaron a Brasil mucho antes que Cristóbal Colón. El vendedor me dijo que procedía del río Guaporé, el río que se forma en la frontera entre Brasil y Bolivia. Me dijo que se lo dio directamente un indio boliviano. Tiene que ser auténtico. Incluso la empuñadura de madera estaba aún húmeda. Un afortunado hallazgo. Un hacha de metal incrustada con una pátina, con una empuñadura de madera. ¿Pero qué representa la figura de la hoja del hacha? Simboliza la cabeza de un toro o un antílope, pero en cualquier caso es un animal que no existía en Sudamérica. Heinz Budweb hace todo lo que puede por arrojar algo de luz en el misterioso hallazgo de la jungla. En el Instituto de Geociencias de la Universidad de Sao Paulo, unos científicos examinan el hacha con la tecnología más moderna. El resultado les sorprende. La hoja del hacha contiene un 61% de cobre y un 39% de zinc. Aleaciones de metal como estas no existían en América antes de la llegada de los europeos. Otro punto importante es que la empuñadura de madera proviene de un bosque del Pantanal, una zona anegada de la ribera del río Paraguay. Y esta madera ha sido datada siguiendo la metodología científica. Tiene unos 1500 años de antigüedad. Incluso hace 2000 años existía una extensa red de comercio establecida en las riberas de la cuenca del Amazonas. ¿Puede ser este el motivo por el que el hacha fuera introducida en el interior del continente?
¿Siguieron sencillamente los celtas y los cartagineses el curso del río desde la costa y se adentraron corriente arriba? Hay relatos que indican que unos indios que huían de los tratantes de esclavos huyeron hasta la zona de Chachapoya. Esto significa que cubrieron una inmensa distancia de casi 4.000 kilómetros desde la costa atlántica de Brasil hasta Perú. Por lo tanto, ese viaje no habría sido imposible para otros individuos. Pero, ¿pudieron unos emigrantes del antiguo mundo haber hecho lo mismo? ¿Lograr atravesar la mayor jungla del mundo enfrentándose a animales salvajes y a enfermedades desconocidas? Al final, los refugiados se habrían encontrado con una enorme cadena montañosa que les cortaba el camino, los Andes. ¿Nos trae aquí el rastro de los celtas y los cartagineses? ¿Hasta Cuélap, la más gigante de las estructuras de los Chachapoya? ¿La fortaleza más grande construida jamás en Sudamérica? Esta reconstrucción por ordenador revela que, en términos de masa de rocas utilizada, Cuélap es incluso mayor que la pirámide de Keops, en Egipto. Los Chachapoya eran unos masones fantásticos, incluso enterraban a sus muertos en sus hogares. Pero, ¿de dónde sacaron el conocimiento que les permitió construir estructuras como esta a 3.000 metros de altitud? Las decoraciones ornamentales de las casas son un testimonio de su sensibilidad artística. Un sofisticado sistema de alcantarillado indica un avanzado modelo de higiene y confort. Son más conocidas por su arquitectura. Es lo que mejor se conserva y lo que nos salta a la vista recorriendo la zona como meros visitantes. Algunas de estas estructuras son espectaculares, otras monumentales. Son un indicativo de un gran poder. Peter Lerch lleva más de 30 años viviendo en Perú. Incluso fue alcalde de una capital provincial. Se ha quedado cautivado por la gente de esta zona, los vivos y los muertos. ¿Cómo explicar Cuélap? Todos los análisis de carbono 14 realizados hasta la fecha sugieren que no es una estructura tan antigua. Es del año 800 después de Cristo. La excepción la encontramos en la entrada principal, que es del año 500 después de Cristo. La primera vez que vi Cuélap me quedé desconcertado porque no había ninguna otra fortaleza en toda América con unas técnicas similares de construcción. Pero sabía que ese tipo de fortalezas eran habituales en la región mediterránea durante la época clásica. Un detalle del templo principal de Cuélap parece apoyar la teoría de Gifford. La cabeza grabada en la pared recuerda a unas macabras prácticas del otro extremo del Atlántico. Allí, los celtas decapitaban a sus prisioneros y colgaban las cabezas de sus casas. Una orgullosa demostración de poder. ¿Practicaban los Chachapoya también este ritual? La costumbre celta de utilizar cabezas humanas como trofeos está relacionada con su creencia de que el alma reside en el cráneo. Por eso para ellos la cabeza era algo muy importante. Esto también explica por qué eran maestros en el arte de la trepanación, aunque no eran los únicos. Tanto los celtas como los Chachapoya hacían un agujero en la cabeza de un enfermo para liberar la presión del cerebro y expulsar los malos espíritus. En el caso de los Chachapoya, sabemos que utilizaban esta técnica porque está descrita en relatos hipocráticos del año 500 a.C. Y por los hallazgos arqueológicos encontrados en la Baja Austria, también sabemos que la trepanación era un arte que practicaban los celtas. Esto representa un interesante paralelismo entre ambas culturas. ¿Es la utilización del mismo método de curación evidencia suficiente de contacto entre las dos culturas? ¿Son piezas de un puzzle que resultan una prueba irrefutable tal y como cree el profesor Gifford? La prueba decisiva puede estar oculta en Cuélap. Los Chachapoya eran especiales porque los grabados que realizaban eran tremendamente complejos. Sus edificios estaban cargados de poder. Significaran lo que significaran esos símbolos, y seguro que significaban algo, era algo muy poderoso para los Chachapoya. ¿Quiénes eran los habitantes de este lugar y qué tradiciones seguían en sus vidas? Peter Lerch conoce los hechos.
Aquí tenemos una casa redonda especialmente grande. Podemos ver agujeros en las paredes donde se situaban las vigas para sostener la segunda planta y así formar la planta superior. En Cuelap se fabricaban casas de 2 pisos para aprovechar al máximo el espacio disponible, ya que aquí vivían 3.000 personas. En la actualidad, los nativos de las tierras altas de los Andes cuidan sus campos utilizando técnicas que les han legado sus antepasados. La agricultura en la época de los Chachapoya no habría sido muy distinta a la de por aquel entonces en las regiones altas de Perú. El cañón Marañón es más profundo y más ancho que el Gran Cañón de los Estados Unidos. Es un lugar muy duro en el que vivir, y a los arqueólogos les ha resultado muy difícil aceptar que cualquier pueblo fuera capaz de vivir aquí. ¿Por qué quieren vivir aquí? Y eso es parte del misterio. Está claro que eligieron vivir aquí. La masiva ciudadela de los Chachapoya aún oculta muchos enigmas, pero el profesor Gifford cree que está cerca de encontrar soluciones. Fortalezas como Cuelap no se encuentran en ninguna otra parte de América, pero los arqueólogos jamás consideraron que se pudiera encontrar una explicación para su origen fuera de América. Al otro extremo del Atlántico se pueden encontrar los restos de una fortaleza en unas explanadas artificiales. Los celtíberos construyeron su ciudad hace más de 2000 años, justo antes o poco después de la destrucción de Cartago. Y al igual que en Cuelap, las casas estaban construidas sobre cimientos redondos. Aquí, la gente que construyó la ciudad eligió una localización fantástica, perfectamente protegida del resto de Europa por unos gruesos muros. Las similitudes entre el campamento celta de la costa atlántica de España y la fortaleza de montaña en los Andes son sorprendentes. ¿La gente que construyó ambos lugares se conocía? El misterio solo puede explicarse en Sudamérica. Aún no hay pruebas concluyentes de que los celtas y los cartagineses estuvieran en Perú. Incluso para los incas, el reino de los Chachapoya era sencillamente demasiado remoto. Casi ningún historiador del periodo colonial español se aventuró tan lejos. Hoy, los asentamientos Chachapoya son pueblos fantasmas. Ocultas en pronunciados acantilados, unas figuras funerarias son un testimonio de su extraño culto ancestral. Los arqueólogos están explorando una zona de enterramiento que fue construida a una altitud mareante. Los guerreros enterrados aquí eran cazadores de cabezas. No había otros iguales en toda la zona de los Andes. Gente rodeada de un gran misterio. El arqueólogo alemán Klaus Kosmieder también se ha visto fascinado por los Chachapoya. Enterrar a la gente en sus hogares era algo normal para los Chachapoya. Encontramos bastantes pruebas de enterramientos en las casas. Sin embargo, esto puede indicar un origen en la zona de la cuenca del Amazonas, porque ahí también tenían la costumbre de enterrar a los suyos en las casas. Las zonas de rituales estaban decoradas con pinturas, y a pesar del clima tropical, como están protegidas por los escarpados acantilados, aún pueden distinguirse con claridad. Hay figuras con ropajes espléndidos, coronados con tocados de plumas o con coronas de luz. Otra excavación también revela a un ser con un tocado magnífico. En la mitología celta de la antigua Europa, el dios Cernunnos se representaba con una cornamenta similar, como puede verse aquí en el caldero de plata de Kanderstrap en Dinamarca. Aquí tenemos una imagen extraordinaria de un bote con una persona sentada en su interior. Al otro lado tenemos un ejemplo similar.
Klaus Cosmieder también cree que los chachapoyas se mudaron aquí desde el este, aunque su este está tan solo a unos cientos de kilómetros de distancia, en la región del Amazonas. Solo los muertos conocen la verdad. Cada tormenta revela más esqueletos, pero también destruye otros rastros de los chachapoya. Ha vuelto a llover durante días sin descanso en estas cordilleras. Los afluentes del Amazonas se transforman en violentos torrentes. En Leimebamba, la gente no es la única que ha aprendido a convivir con estas fuerzas naturales. Todo el mundo aprovecha al máximo la situación, que se repetirá en numerosas ocasiones durante la temporada de lluvias. Probablemente la mayor preocupación era la severa climatología, ya que aquí hay unas tormentas increíbles, unas tormentas inmensas. Yo jamás había visto unas tormentas parecidas en ninguna otra parte del mundo. Parece que el cielo se cae sobre la tierra y la tierra bajo tus pies se vuelve totalmente líquida. De una tormenta a la siguiente, los valles se transforman a base de desprendimientos de tierra. Es un entorno muy dinámico y es lógico que vivieran en la cima de las montañas por ese mismo motivo. En abril de 1997, el etnólogo Peter Lerch recibe una llamada de socorro. Unos saqueadores estaban asaltando una zona de enterramiento de la época precolombina, y muchas de las momias se habían quedado bajo el agua desprotegidas. No había tiempo que perder, así que Lerch organizó una expedición de rescate y partieron montaña arriba desde Leimebamba. Su destino era la Laguna de los Cóndores. Los granjeros locales habían descubierto una zona de enterramiento a una altitud de 2.600 metros, y el equipo, dirigido por el germano peruano Lerch, esperaba poder conservarla. Los saqueadores se habían esmerado al máximo y el lugar estaba destrozado. Muchos de los sarcófagos estaban machacados, las tumbas destrozadas, y había fragmentos de momias chachapoya esparcidos por todas partes. Los rescatadores decidieron realizar una excavación de emergencia. Al final, lograron transportar más de 200 momias a la capital de la provincia. Hoy en día, los muertos de la Laguna de los Cóndores están en Leimebamba. Los cadáveres estaban originariamente en cuclillas y cosidos dentro de sacos. Tras ser excavadas, algunas de las momias fueron examinadas en la Universidad de Viena. Esta gente murió antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, lo sorprendente es que muestran restos de enfermedades que, al parecer, fueron introducidas en Sudamérica por los europeos. En Göttingen, el paleopatólogo Michael Schultz, a través de sus investigaciones, intenta obtener información de los restos mortales de nuestros ancestros sobre las enfermedades que sufrieron y las causas de sus muertes. Y la gran presencia de tuberculosis entre los chachapoya llama su atención. Aquí tenemos una lesión típica de la tuberculosis. La estructura está ulcerada y medio carcomida. Y estos cambios típicos en la estructura ósea provocada por la tuberculosis se encontró en los esqueletos y momias de los chachapoya, lo cual resulta extremadamente curioso, porque ahora tenemos pruebas de que la enfermedad estaba presente entre la tribu chachapoya incluso antes de la llegada de Cristóbal Colón. Al mismo tiempo, solamente la prueba de la presencia de tuberculosis no demuestra que hubiera contacto transatlántico con los chachapoya antes de Colón. Antiguos restos de la enfermedad también se encontraron en otras zonas de Sudamérica. Los casos de tuberculosis que tenemos hasta ahora entre los chachapoya se parecen a otros casos conocidos del periodo clásico. Una posible explicación sería que estas personas fueran descendientes de unos recién llegados del antiguo mundo. Pero podríamos ir más allá e insinuar que la enfermedad se abrió camino hacia el nuevo mundo por esta ruta en una etapa anterior.
Viniera de donde viniera la gente que construyó Cuelap, ¿por qué construyeron una fortaleza tan grande aquí? Peter Lerch sugiere que Cuelap era un bastión contra los invasores de las regiones inferiores, que además les proporcionaba protección contra las tribus vecinas que sufrían de hambre durante las épocas de sequía. Los arqueólogos encontraron aquí más de 50 esqueletos con los cráneos machacados. Las víctimas eran agresores o defensores. Las fatales heridas podrían haber sido provocadas por hachas o por ondas, pero una cosa está clara: sufrieron muertes violentas. Una frontera suele ser un lugar de lucha por una posición para decidir quién puede negociar con quién, quién se lleva la riqueza, quién puede ocupar la zona mejor comunicada, quién se lleva tal parte o quién puede ser el intermediario. Por lo tanto, estoy seguro de que había bastantes trifulcas internas y también probablemente derramamientos de sangre. El centro administrativo de la provincia de Chachapoya en la actualidad trata con metales preciosos y drogas, pero los beneficios se invierten en otra parte. La colección de momias del Museo Arqueológico local también parece acumular polvo. Pero aquí, los antropólogos están recopilando información muy importante sobre el destino de los Chachapoya y sobre sus orígenes. Esta momia pertenece a un grupo de 3, ¿no? Una familia, ella tiene 25 años, fue encontrada por los pobladores juntamente con un niño de 6 años y el hombre. Los orificios que tienen en la cabeza, bueno, 3 en la parte posterior y 1 en la parte frontal, parecen ser heridas de guerra. Una y otra vez encuentran indicios de muertes no naturales, restos de homicidios y violencia. Los Chachapoya tenían la reputación de ser un pueblo extremadamente beligerante. Utilizaban ondas como armas principales, tanto para defenderse de los ataques como para atacar a sus enemigos. Utilizaban unas ondas totalmente distintas a las del resto de tribus de Perú. De nuevo las pistas nos llevan de vuelta al antiguo mundo, a Mallorca. Aquí encontramos a un campeón mundial que va a entrenar, un rey entre los lanzadores de piedras. Es el campeón balear, con un fantástico récord de dianas. Pero sus rivales también se están esforzando bastante, por lo que Juan Caballero invierte todo su tiempo libre en entrenar. El profesor Gifford ha traído al campeón una onda Chachapoya original reconstruida de Perú, a casi 10.000 kilómetros de distancia. Las palas son idénticas. Cuando la comparan con una onda tradicional de Mallorca, el experto se sorprende al descubrir que ambas son prácticamente idénticas. Incluso la forma especial de atar el nudo donde se coloca la piedra es exactamente igual. Antes de lanzar. Juan recuerda que sus antepasados solían atar las ondas a sus cabezas. Así la frente puesta, una onda puesta en la frente. Los Chachapoya también tenían la costumbre de llevar orgullosamente sus ondas en sus cabezas. Pero esa costumbre ya ha muerto. En la comunidad de Huancas, en Perú, algunas tradiciones aún se conservan. Muchos de los habitantes de esta zona aún llevan nombres típicos Chachapoya, como hace siglos. Clotilde Alba, una alfarera, es una de las que están orgullosas de sus legendarios ancestros. Es una herencia chachapoyas que dejaron, que vinieron los españoles. Y esa enseñanza dejaron ellos. Sabemos que los Chachapoya eran unos comerciantes muy activos.
Estaban en una posición perfecta como intermediarios. Todo el mundo quería ser intermediario, es la posición más lucrativa. Tenían exposición máxima a un montón de bienes. Ese es un buen motivo por el que tienen tantas influencias distintas en su arte, en su arquitectura y en su cultura. Tenían lo mejor de todos los mundos al alcance de sus manos. Los Chachapoya eran casi como un puerto comercial geográficamente hablando. Vivían en una zona estratégica. Las mujeres también estaban muy bien valoradas. Una pintura del periodo inca muestra a una mujer chachapoya capturada con piel clara y un pelo rojizo. El rey de los incas elegía las mujeres más guapas para él. Tal vez alguna era rubia, como Cecilia Flores. Vive a las afueras de un pueblo de Huancas con su familia y un montón de mascotas. En apariencia resulta fácil distinguirla de sus vecinas de pelo moreno y tez oscura. Cecilia lleva la vida de la típica mujer local, que incluye una división de labores. Cada día lleva a su marido algo para beber y comer a su trabajo, como es la costumbre. No puede explicar por qué su apariencia es tan peculiar. En mi familia somos 4 hermanos, de los 3 somos así con el pelo claro. Y después hay 2 primos también que son de mi tía, pero viven en Chachapoyas. Tienen el cabello así claro. Y otra chiquita también de unos jóvenes, así 2 jóvenes con el pelo oscuro y han nacido así con el pelo claro. Nosotros hemos dicho por qué somos así gringos. Y mi papá dijo que sus abuelitos de ellos eran así con el pelo así, pero ellos ya están muertos. No hay ningún relato que diga que todos los chachapoyas sean blancos. Cieza de León, tras viajar por Perú, por Panamá y por todas las Indias, tal y como era conocida esta zona, afirmó: esta gente, los chachapoyas, son las personas más blancas que he visto. Son muy agradables, elegantes. Las mujeres son preciosas y a menudo los incas se las llevaban como concubinas o esposas. También describe cómo se vestían los varones, a veces con la onda envuelta en sus cabezas. Usaban ropa de lana o de algodón. Se quedó muy impresionado con ellos y pensó que era un pueblo muy atractivo. También hay mucha gente de piel clara y pelo rubio en el pueblo de Limabamba, aunque originalmente estaba poblado básicamente por indios. Igual que en Huancas, nadie tiene información sobre unos posibles antepasados procedentes de alguna parte de Europa. Una visita a un colegio de la zona confirma los informes. Bastantes niños tienen la piel de color claro y el pelo rubio. Les toman muestras de saliva para poder establecer su huella genética. La pequeña Valentina también puede proporcionar una muestra, aunque solo los varones que no tengan parentesco alguno pueden proporcionar resultados significativos. La chica rubia proviene de una familia de nativos. Ninguno de sus parientes recuerda ningún antepasado de origen no indio. Juan también ha proporcionado una muestra de saliva. Su pelo rojo le convierte en un sujeto de prueba ideal. Sin embargo, al igual que en el resto de personas, esto podría ser provocado por una mutación genética de ancestros exclusivamente indios. Unos análisis realizados en la Universidad de Rotterdam, en Holanda, deberían aclarar el tema. Un equipo internacional de expertos está esperando las muestras de Perú en el Instituto Genético Molecular. Bajo la supervisión del profesor Kaiser, los científicos logran identificar un marcador especial para el color de pelo en el genoma humano. Tenemos los primeros resultados genéticos del laboratorio de las muestras de los niños.
Lo primero que buscamos fue la respuesta a la pregunta: ¿es el pelo rojo de origen europeo o de origen no europeo? Utilizamos análisis de ADN para clasificar a la gente según su origen geográfico. Lo que hemos comprobado es que todos estos individuos provienen de una mezcla de antepasados. Hemos podido corroborar entre un 10 y un 50% de origen europeo, lo cual puede coincidir con el pelo rojo. Pero el resto de sus genomas, según hemos podido observar por nuestros análisis, es de origen nativo americano. El análisis genético también indica de qué parte de Europa provienen los ancestros de cada sujeto de pruebas. ¿Llegaron los navegantes de Europa a América en la antigüedad? ¿Se aventuraron a navegar el Amazonas hace 2000 años, llegando a Perú, a las tierras de los Chachapoya? ¿Tienen estos niños la respuesta a esta pregunta en sus genes? Las pruebas que tenemos apuntan hacia la parte occidental de Europa. Hemos detectado un cromosoma Y conocido como R1b, que aparece con mayor frecuencia en las Islas Británicas y en la parte norte de la península ibérica. Galicia, ocupada antaño por los celtas, está en el norte de España. En el muelle de A Coruña se subasta pescado fresco que luego se llevará directamente al mercado. El destino de este pueblo viene determinado por la pesca y el comercio marítimo. ¿Llevaron los antepasados de estos gallegos su legado biológico y cultural a Perú? Los guerreros celtas tenían la habilidad de cruzar el Atlántico hace 2000 años. Junto con los supervivientes de Cartago, la antigua superpotencia, que se vieron obligados a huir de las legiones romanas. Un pueblo con el coraje de aquellos que no tienen nada que perder. Refugiados llenos de esperanza, deseando encontrar un nuevo hogar al otro lado del océano. ¿Dejaron rastros al llegar al Nuevo Mundo? ¿Casas redondas y fortalezas que recuerdan a las de su patria en Galicia? ¿Un hacha decorada con un animal desconocido en Sudamérica? ¿Urnas funerarias con patrones espirales celtas pintadas en un estilo parecido al Mediterráneo? ¿O unas técnicas médicas extremadamente desarrolladas? Las opiniones sobre estas teorías difieren. Yo no veo una ruptura de la secuencia, ni un gran cambio cultural. No veo una invasión de estilos extranjeros, de elementos extraños. No veo nada que me indique, vaya, todo ha dado un giro radical en esta zona y en esta época. Obviamente, al tratarse de un pueblo único, llamaba mucho la atención. Hans Gifford también está convencido de que su idea es la correcta. Ahora basa sus esperanzas en los avances científicos. Aún no se ha estudiado a fondo la cultura chachapoya. Espero que haya muchas sorpresas. Sin embargo, hasta ahora, solo hay insinuaciones que apoyan la visión del profesor, pero ninguna prueba concluyente.